nosotros al mayor Juan Carlos Ruales. Él es el jefe de la DINASET de la zona 6 y nos acompaña en la cabina de K1 el día de hoy para hablar de este tema, la desaparición de personas. Mayor, buenos días, bienvenido a la cabina de K1. Muy buenos días a todos los radioescuchas y agradecerle la invitación. Es muy importante para nosotros como Policía Nacional pues topar estos temas que alertan a la sociedad, y más que todo hay ciertas acciones y ciertas actividades pues que como colectividad tenemos que tomar en consideración y tenemos que conocer más que todo qué es lo que tenemos que hacer ante un evento cuando se presente. Exacto. Últimamente, como digo, la ciudadanía se ve alarmada porque escucha noticias, ve en las redes sociales que hoy en día, pues, precisamente se difunden tan rápido las noticias más que en radio o en televisión. Vemos en la red social una foto y la gente ya se alarma y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Tantas desapariciones, ya especulan de pronto que hay bandas de secuestradores, etcétera, etcétera. Y para despejar todas esas dudas es lo que nosotros queremos tratar el día de hoy con usted, mayor. Y vamos a empezar tomando en cuenta alguna diferencia, porque hay diferencia entre una persona que está desaparecida, otra que esté extraviada y hay diferencia también con una persona perdida. ¿Cuáles son esas diferencias, mayor? Sí, partamos de que se considera una persona extraviada cuando la misma ha salido de su domicilio o algún otro lugar y no puede regresar al mismo por alguna causa ajena a su voluntad. Es decir, la persona salió de su lugar de trabajo, salió de su domicilio y tal vez no le permite regresar a la hora habitual o a la hora acostumbrada a su domicilio, pero por una fuerza, por un factor externo que puede ser tal vez se le dañó el vehículo, se encontró tal vez con alguna amistad y se desvió en el camino, desvió su camino a realizar alguna otra actividad. Pues lógicamente ahí se lo considera como una persona extraviada. Para hablar de una persona perdida, esta terminología es específicamente, la tratamos nosotros o nosotros la cogemos o la direccionamos específicamente cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. Sí, de la misma manera, tal vez saliendo de su centro educativo o trasladándose a su centro educativo, pues no llegan a la hora habitual o tal vez y de igual manera desviaron su actividad. Pronto a veces está con los mismos papás, pero está en un evento público donde hay mucha gente y pues por ahí, por algún descuido, los mismos padres pueden perder a sus hijos. Exactamente. Y prácticamente una persona desaparecida pues es toda aquella que se encuentra en paradero desconocido para sus familiares por muchos factores. Puede ser uno de estos que tal vez fue abordado por alguna persona y la llevó con algún lugar desconocido, tanto para los familiares como para la víctima, que puede desviarse o puede a su vez dividirse ya en dos factores. Claro. El hecho de que ya la persona esté desaparecida, viene otro factor que puede darse, que ya viene el tema que tal vez personas inescrupulosas pretenden extorsionar o beneficiarse económicamente por la libertad, hablemoslo así, o por la liberación de esta persona. Es cuando ya la gente, hablando en términos generales prácticamente, o en otras palabras, cuando la familia dice, le pasó algo. Entonces empieza ya la preocupación y dice desapareció, pero no siempre es eso el caso, sino de eso ya vamos a ir tratando más adelante porque son algunos factores que inciden para que una persona desaparezca, entre comillas. ¿Cuánto tiempo es necesario que un familiar o una persona esté desaparecida para que alguien vaya y lo reporte ante la policía como desaparecido? Debe ser inmediato. El mismo hecho de que una persona no llegue a su lugar habitual de trabajo o retorne de su centro educativo, pues ya es de motivo de preocupación para los familiares y lógicamente debe de ser alertada inmediatamente. No se tiene que esperar más de 2, 3 horas o 6 horas como anteriormente estaba. Exacto. O se solía establecer, que anteriormente se hablaba de 24 o 48 horas para poder reportar o denunciar a una persona como desaparecida. En estos casos nosotros ahora sugerimos, y es importante pues que la ciudadanía entienda que debe de reportarlo inmediatamente. ¿Por qué?
porque es un factor muy importante para nosotros, la celeridad, el tiempo. Para nosotros, el momento que recibimos o somos alertados nosotros de una persona que está reportada como desaparecida, nosotros inmediatamente activamos el protocolo establecido para estas personas, que es el desplazamiento, primero que nada, de los equipos en territorio para nosotros poder recabar información que nos permita llegar a establecer a establecer qué es lo que pasó y más que todo la ubicación, que es lo más importante de la persona. ¿Cómo reportamos entonces cuando ya un familiar desaparece? ¿A dónde nos tenemos que acercar? ¿A quién es la unidad más cercana? De pronto puede ser un UPC o directamente tenemos que ir a la fiscalía, o ¿dónde lo reportamos? Como Policía Nacional nosotros ofertamos pues el servicio policial en todo sentido. Específicamente pues puede realizarlo en una unidad de policía comunitaria, puede realizarlo tal vez al patrullero que se encuentra realizando su recorrido o su actividad normal durante su turno de servicio, o a su vez al 911, que inmediatamente pues cualquiera de los canales o de las vías que la realice la denuncia, inmediatamente vamos a ser reportados nosotros como DINASED, que somos la unidad especializada en este tipo de casos. Ya, y luego, bueno, ya la familia ha reportado la desaparición de una persona. ¿Cómo podemos colaborar la ciudadanía o la misma familia al momento de las investigaciones? Facilitándonos información. ¿Ya? La información que nos facilita o que nos proporciona a nosotros los familiares, primero que nada es de primera mano, y por ese mismo hecho nosotros en la primera intervención o el primer abordaje que realizamos a los familiares, pues les pedimos que nos proporcionen con toda sinceridad, indistintamente de ciertos factores que pueden incidir en la familia, pues a nosotros es de mucha importancia que nos colaboren con información veraz, porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir orientar o buscar el norte y más que todo desplazar los esfuerzos de búsqueda de información para poder llegar a determinar la ubicación y encontrarle a la persona que está reportada. Para saber por dónde tienen que empezar, porque como usted lo dice, tiene que ser necesaria toda esa información independientemente de lo que haya pasado. De pronto pues pelearon por ahí y alguien cogió y se fue por puro capricho, y ahí empieza de pronto pues puede ser una buena pista para saber qué pudo haber pasado con esa persona, como pudo haber sido otro caso también. Ahora, si hablamos de la información, hablamos de fotografía primeramente, supongo, ¿no es cierto? Para poder difundirlo. Sí, o sea, el primer acercamiento que nosotros realizamos con los familiares de la persona reportada como desaparecida es lógicamente solicitar una fotografía, características de la persona, amistades, lugares que frecuenta, o sea, hay mucha información que nosotros ya en la primera intervención o en el primer abordaje a los familiares, pues nosotros requerimos para poder colectar toda esa información y poder nosotros direccionar a nuestros equipos de campo y lógicamente como Policía Nacional nosotros nos encontramos fusionados los tres ejes en los cuales nosotros trabajamos, que es el eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Activamos inmediatamente nosotros estos tres ejes para poder tratar de buscar la información que nos permita encontrar a la persona. Esto es claro, obviamente ustedes ya saben cómo manejan este tipo de información para que se pueda localizar lo más pronto a la persona, y dependiendo también de quién haya sido, supongo en el caso de niños, en el caso de jóvenes puede ser por notas, puede ser por novio, de pronto dirigir la investigación también para saber si el novio o la novia sabe cuándo lo vio por última vez y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ustedes empiezan a desmenuzar toda esa información. Claro, nosotros empezamos a tamizar toda la información que colectamos y lógicamente al tratarse en el caso de niños, niñas, adolescentes, nosotros trabajamos coordinadamente con DINAPEN, porque si bien es cierto, pues DINAPEN es el ente, la unidad especializada en tratar los temas de niños, niñas y adolescentes. Cuando de ser necesario, pues la colaboración o el apoyo
tecnológico, técnico o profesional de nuestros agentes, pues nosotros lo realizamos. Más o menos en lo que va del año, ¿cuántas personas se han reportado como desaparecidas? O al menos hablemos de la región Cuenca o de pronto la región sur, hablando Azuay, Cañar. Bueno, hablemos del tema en cuanto a la ciudad de Cuenca. Nosotros al momento hemos recibido nosotros 72 denuncias o reportes de personas desaparecidas, de las cuales nosotros tenemos un numérico de 63 personas que han sido ya localizadas y felizmente entregadas a sus familiares, y 9 casos que nos encontramos dentro de investigación. Lógicamente por el tema, la etapa investigativa en la que se encuentra, pues estos 9 casos no podemos nosotros dar mayor detalles, información ni detalles. Lo que sí, nosotros no escatimamos esfuerzo alguno en cada uno de los casos, indistintamente de quien sea. Nosotros no seleccionamos las denuncias, sino les damos el tratamiento equitativo a todas las denuncias y desplazamos todos nuestros equipos y los esfuerzos de búsqueda para cada uno de estos casos. Dentro de estos finales, con final feliz, valga la redundancia, ¿cuántos más o menos han sido por voluntad propia y cuántos de pronto por cuestiones otras de secuestros, o puede ser porque alguien intentó hacerle algo, no sé? De pronto se podría hablar de que en estas desapariciones voluntarias hay gente que obviamente desapareció porque se fue de parranda, hay gente que de pronto se fue con el novio o con la novia, y la familia obviamente tuvo ya su preocupación, pero para ustedes también fue una preocupación en algún momento. Pero la ciudadanía, cuando se entera de estos finales, de que fue por voluntad propia, un poco como que se indigna y dice, bueno, alarmaron a toda una ciudadanía, las redes sociales estallaron, los medios de comunicación también hablaban mucho de ciertos, pero resulta que al final la gente fue porque desapareció por voluntad propia, y sea cual sea obviamente la razón. ¿Cómo actúan ustedes en ese caso? ¿Cómo se sienten ustedes cuando fue por voluntad propia y la persona desapareció porque quiso, porque de pronto quiso darle un susto a la familia? Bueno, nosotros no nos ponemos en el plano ni de juzgar ni de tampoco satanizar, hablemoslo así, por utilizar esa palabra, o estigmatizar a una persona. La función nosotros la cumplimos a cabalidad desde el momento que nosotros recibimos el reporte, indistintamente de los factores o las motivaciones que pudieron influenciar para que esta persona haya desaparecido. Dentro de los casos que nosotros tenemos o se nos han presentado, pues nosotros tenemos algunos casos por discapacidad y enfermedad. Las personas presentan alguna discapacidad intelectual, que deciden salir de su domicilio, pues, y no retornan, o tal vez presentan alguna enfermedad. Hemos tenido casos también que se han sido reportados como desaparecidos, pero ya al realizar las investigaciones y la localización de esta persona, pues hemos llegado a determinar de que no estaba desaparecida, estaba extraviada, lo que les comentaba al inicio de la intervención. Hay otros casos en los que se puede haber dado tal vez la reportaron como desaparecida y posterior se la encuentra lamentablemente sin vida, pero no por un hecho violento, sino más bien por algún tipo de otra circunstancia, enfermedad, accidentes de tránsito. También hemos tenido casos en los que las motivaciones han sido problemas económicos, problemas familiares, problemas psicológicos, problemas sociales, que lastimosamente muchas de las veces los malos consejos, hablemoslos así, de las personas que entre comillas les consideran amigas o amigos, pues les invocan o les
establecen que tal vez esa sería la mejor salida para Ajá. poder solucionar un problema o tal vez poder escudarse Claro. en la solución de un problema. Claro, como le decía, a las personas toman esa decisión, pero al final de pronto pues lo que se escucha dice, bueno, realmente que por casos como estos de pronto hay otros que no se los toma tan en serio porque piensan que todos pueden ser lo mismo, obviamente no todos son así, pero por casos de desapariciones voluntarias es que de pronto a veces también la gente ya no cree y dice, bueno, no, capaz, sobre todo cuando son jóvenes, capaz se fue de parranda o algo pasó por ahí y la gente pues empieza como a restarle importancia, como así también hay obviamente casos que sí preocupan, como en el caso de la chica Orbe, que hasta el día de hoy me parece que no hay algún resultado. Bueno, está dentro de uno de los casos que estamos en investigación. Uh-huh. Insisto, pues nosotros seguimos realizando ciertas actividades, seguimos colectando información, seguimos verificando, seguimos direccionando la investigación para poder llegar a establecer la ubicación de la, en este caso del que usted me menciona. Ajá, así es. Y bueno, en otros casos más que cuando, al menos lo que nos hemos dado en cuenta es que cuando se trata de desapariciones voluntarias, creo que no pasa de un día a 2 días a comparación de este caso que ya lleva como 2 o 3 semanas. No, sí hemos tenido nosotros casos en los que voluntariamente han desaparecido o han salido de sus hogares y se los ha encontrado a los 8, a los 15, a los 20 días. Bueno. O sea, no tenemos nosotros un protocolo que digamos salió voluntariamente y a los 3, 4 días tiene que aparecer. No, son circunstancias y son casos totalmente diferentes. Claro. Que, insisto, nosotros todos los casos los tomamos y los asumimos con la misma responsabilidad, sin estigmatizar ni tampoco hacer a un lado cualquiera de los casos. Ahora, también a raíz de, me parece que fue el año anterior, este caso que también sacudió a todo el Ecuador, a todo el país, el caso de la niña Emilia en Loja. A raíz de eso, pues estableció en Ecuador la alerta Emilia. ¿En qué consiste esta alerta? Sí, a raíz de este lamentable caso pues que tuvimos en la ciudad de Loja, el Ministerio del Interior estableció como una política pública y lo bautizó o lo estableció como alerta Emilia, en memoria a la niña que lamentablemente pues falleció. Este sistema funciona específicamente para los casos de niños, niñas y adolescentes, que son las personas más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Ah, ya, eso es algo muy importante, el tema que el punto que usted toca. El alerta Emilia es especialmente, digamos, para menores de edad. Sí, porque lógicamente por el hecho de ser las personas más vulnerables dentro de nuestra sociedad, pues requieren tener una atención más prioritaria que el resto de casos, porque si bien es cierto, pues un niño, niña, adolescente es mucho más susceptible a cualquier tipo de cometimiento de este tipo de delitos y lógicamente son indefensos. No hablemoslo así de una persona ya adulta. Entonces, este sistema o esta alerta funciona pues en el sentido que inmediatamente se difunde por los diversos medios de comunicación, redes sociales, incluida Facebook, para enviar este tipo de alertas y poder determinar si es que tal vez en algún lado se tiene conocimiento o se tiene información de la persona que se le está reportando. Este sistema de alerta Emilia convirtió al Ecuador, según la información, en el único país de América del Sur, es decir, de Sudamérica, en implementar este tipo de alerta, porque de pronto, si hablamos, por ejemplo, en México está el sistema o la alerta Amber. En base a ese sistema se aplicó acá. Sí, o sea, es prácticamente el mismo sistema, hablemoslo así, sino que acá en Ecuador y lógicamente, como usted mismo lo indica, somos el único país en Sudamérica que contamos ya, nosotros somos partícipes de este sistema para poder difundir y poder obtener información de las personas, al menos en los casos de niños, niñas y adolescentes que estén reportados como desaparecidos. Listo. Con esa información, pues la gente ya sabe que la próxima vez que de pronto vea algo en las redes sociales, quizá no se lo identifica como alerta Emilia, pero hay gente que de pronto confunde en las redes sociales cuando ve alerta Amber
y cogen y lo difunden, pero esto yo lo digo, al menos yo me he dado cuenta de eso ya no es en nuestro país. Cuando veo una fotografía que diga al lado alerta Amber, eso ya es en otros países, sobre todo en México, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta entonces nuestros oyentes, el momento que usted vea la noticia de una desaparición de personas y vea alerta Amber, no es en Ecuador. Hay personas que desaparecen por voluntad propia y bueno, como usted ya nos dice, a la familia, de pronto pues al momento de conocer cuál fue la razón por la que desapareció la persona, ¿cómo han actuado la familia ante estos casos cuando lo tiene ya frente a frente al familiar? Bueno, en primer lugar yo creo que será una alegría saber que no le pasó nada, pero por otro lado digo también sería como una vergüenza para la familia porque se convirtió ya en una noticia viral y después saber que desapareció por voluntad propia. De pronto, ¿cómo han actuado algunos familiares en este caso? Bueno, hay que tomar en consideración muchas circunstancias y muchas razones, hablemoslos así. Lastimosamente, cuando pasan este tipo de eventos y llegan los familiares pues a establecer de que es un tema muy personal, muy familiar, nos damos cuenta y nosotros mismos valoramos cuán acercamiento o confianza tenemos con nuestros hijos o con nuestros familiares directos. Entonces ya viene ya un tema muy aislado del tema investigativo nuestro, que ya son temas que nosotros muchas de las veces sí hemos conversado con los familiares y bueno, ya la persona reportada como desaparecida, una vez que es localizada, lógicamente la felicidad de la familia, indistintamente de las motivaciones o de las circunstancias, pero sí es una manera de que la familia se dé cuenta qué es lo que está pasando en el círculo familiar, claro, en el círculo y de pronto social. Lo que necesitan es ayuda profesional, sobre todo la persona que desapareció, pero no solo ella, sino su familia también, porque todo es un círculo que por ahí vimos se va manejando, porque luego de nuevo podría pues fraccionarse la relación y de pronto pues por ahí volver a suceder una nueva desaparición. En las redes sociales, como lo comentábamos al principio, ayudan mucho, pero también desinforman. El momento que nos ayudan nos referimos a que la noticia o la foto se empieza a hacer viral y todo el mundo empieza a compartir, pero hay un contra de esa red social o de las redes sociales. Sí, lastimosamente como una red social es de libre acceso, hay personas que sí la manejan o la usan de una manera muy responsable, que es el hecho de tal vez aportar en algo, compartiendo esa imagen para que aparezca la persona. Pero posterior de eso, y lógicamente nosotros también hemos visto necesario y hemos hecho coordinaciones con Fiscalía y personeros del Ministerio del Interior para, de la misma manera que nosotros difundimos una imagen de una persona reportada como desaparecida, de la misma manera nosotros vamos a empezar a difundir la localización para que no se siga tal vez tergiversando o a su vez una persona que subió una fotografía en una fecha determinada y tal vez se desconectó de la actividad social o tal vez no revisó su usuario de la red social y pasado el tiempo, después de un mes, 2 meses, pues como no se enteró que tal vez ya fue lo que se la vuelven a publicar y lógicamente eso es lo que empieza a alterar o a desinformar a la sociedad. ¿Qué datos debe tener una fotografía o algún post para que pueda ser real? Yo lo que considero es que cuando la fotografía viene acompañado del logo de la Policía Nacional, cuando la misma policía hace, digamos, el arte con la persona y con los datos específicos, porque hay personas que cogen y postean una fotografía X y no dan los datos, solamente dice, por favor, ayúdame a compartir, no te toma más de 30 segundos, y la gente empieza a compartir como loca y no hay datos, no hay información. Eso para mí es un primer punto en el que debemos considerar como falso. Correcto. Nosotros el momento que recibimos la denuncia y lógicamente obtenemos una imagen de la persona reportada como desaparecida, nosotros la ingresamos en el sistema David, que es un sistema que nosotros manejamos para poder registrar la desaparición de la persona.
Y ese mismo sistema a nosotros nos despliega un afiche. Que dentro del afiche, pues lógicamente consta el logotipo del Ministerio del Interior. Exacto. Constan los nombres, consta el número, algún número telefónico de contacto, que prácticamente ese vendría a ser el documento oficial para poder compartir en una red social y podernos dar, o sea, y poder establecer de que efectivamente se trata de esa persona que está reportada como desaparecida. Y que la fuente es fiable, porque la fuente es fiable. Exacto. Si ya tiene la ficha y viene con el logo acompañado, entonces por favor, tomemos en cuenta esto, radio escuchas, que al momento que nosotros queramos colaborar, hay mucha gente de buena voluntad que empieza a compartir, pero no se dan cuenta que de pronto hay datos que no cuadran realmente con la información de una persona, o de pronto pues por ahí simplemente alguien cogió por X razones, de pronto por querer ganar likes o querer ganar seguidores, empiezan a crear ese tipo de información con tal de que la gente empiece a compartir su publicación, al igual que como pasa con algunas imágenes religiosas y ese tipo de cosas. ¿Cuándo se vuelve mediático un caso? Porque hay casos obviamente que han sonado más que otros, y hay la gente que dice, bueno, ¿y por qué este caso sonó más que el anterior? Y esta niña también lleva, porque pasó con una niña, no recuerdo el nombre, que se difundió muy poco a comparación de otros nombres que han sonado más fuerte. ¿Cuándo se vuelve mediático un caso? El hecho, y antes de pasar a responder su pregunta, la información y los afiches que nosotros desplegamos del sistema es verificable. Las personas, para poder tener la certeza, lo pueden verificar en la página desaparecidosecuador.com. ¿Ya? Entonces ahí va a constar el afiche que a nosotros se nos despliega dentro del sistema del sistema David, que es prácticamente el que nosotros lo difundimos, inclusive se lo imprime y se lo publica o se lo ubica en los lugares de mayor afluencia de personas. ¿Ya? Entonces ahí podemos tener nosotros la veracidad de que la información de que efectivamente esa es la persona que está reportada como desaparecida. Siempre y cuando de pronto a alguien por ahí no se le ocurra hacer un montaje, porque también nunca falta por ahí las personas inescrupulosas que quieren causar daño y seguir manejando una mala información. Vamos con esto de los casos mediáticos, porque hay casos en los que a veces el tema prácticamente se lo viene a hacer mediático por el mismo hecho de la difusión de las personas que lo realizan en las redes sociales. Hay personas que las publican más, hay otras personas que las publican menos. Lógicamente, quizá porque tienen menos amigos o menos contactos. Tal vez puede ser una de esas circunstancias, o a su vez hay casos en los que lógicamente, y es entendible la desesperación familiar, nosotros primero que nada, cuando hacemos el acercamiento con la familia, nosotros nos empoderamos de cada uno de los casos, que la única manera de poder entender la desesperación, la angustia que tienen los familiares por no tener conocimiento del paradero de su ser querido, de su familiar cercano, pues lógicamente eso a nosotros nos empodera mucho más los casos, que nosotros los asumimos como que nos estuviese pasando a nosotros. Es por eso que nuestros agentes mantienen bastante comunicación con los familiares. Logramos tener una empatía que nos permita tener una comunicación de ida y vuelta, en donde no nos puedan a nosotros ocultar, o tal vez por miedo a alguna situación, pues no darnos datos que nos pueden ayudar a nosotros dentro del tema investigativo. Entonces, en ese sentido, hay casos en los que se realizan afiches por cuenta propia, se los ubica en ciertos lugares. Entonces ese tipo de situaciones es lo que empiezan a llamar más la atención a las personas, cuando no se los realiza en cambio en otros casos o en otras circunstancias. Pero lógicamente es el tema prácticamente de las redes sociales lo que a nosotros nos permite establecer cuál caso es el que, entre comillas, más se ha escuchado o ha sonado, u otro no.
Listo. A tomar en cuenta entonces, por favor, todas las personas tienen la misma importancia, si bien es cierto, algunos se vuelven mediáticos debido a la gran cantidad de comparticiones que se dan en las redes sociales. Y precisamente hablando de comparticiones, Mayor, yo he tomado en cuenta, o al menos es lo que yo me he dado cuenta, y yo quiero que usted me corrija o de pronto que acote con algún otro dato que pueda ayudar, porque ya se nos va terminando el tiempo también, y la gente para que tome en cuenta la próxima vez que empiece a ver la foto de alguna persona desaparecida en las redes sociales, que tome el momento de querer, o mejor dicho, antes de compartir, que tome en cuenta las siguientes cosas. Primeramente, la fecha de la desaparición, sí, o de la que ha sido publicada la foto. Ajá. Hay que tomar en cuenta bastante el tema de la publicación de la fotografía, porque muchas de las veces, retomando lo que manifesté hace un momento, pues la compartió tal vez la fotografía de una persona que estaba desaparecida, se desconectó de verificar o de la actividad de la red social, y esa persona ya fue localizada. Entonces, por eso, para evitar este tipo de circunstancias de que tal vez imágenes sean utilizadas en días o meses posteriores, borrar la publicación, yo digo. Mejor borrarlas. Nosotros lo estamos estableciendo, pues es la difusión ya de la misma imagen, pero con una etiqueta grande que diga encontrado o localizado, ¿no es cierto? Lógicamente esa nosotros vamos a empezar a difundirla de la misma manera como la subimos, la vamos a difundir, para que la gente tenga conocimiento de que tal vez mañana pasado publiquen esa nueva imagen, pues ya tengan conocimiento de que si ha sido localizada, pues va a estar ahí establecida. Que nos tomemos el tiempo de revisar, digo yo también, porque por ejemplo, yo veo la publicación de que mi vecina compartió ayer la fotografía, pero no se da cuenta en que la publicación original, porque claro, la compartición sale con una fecha, pero la publicación original sale con otra fecha. Correcto. Entonces, por ejemplo, ayer me parece, yo vi una publicación del año 2016 de una persona que ya había aparecido, y sin embargo la gente lo sigue compartiendo. Yo creo que lo más prudente en estos casos, primeramente, es borrar la fotografía de la persona que ya apareció, y más bien postear la que ya, sí, o sea, donde, como usted decía, la etiqueta que diga que fue ya localizada o encontrada. Segundo, fijarnos mucho en la fuente o en el perfil de qué persona está posteada esta información, porque la fuente es importante. Es lo principal. La fuente es lo principal. Insisto, nosotros de la misma manera que el momento que se despliega la ficha de la persona desaparecida, pues en la página de www.desaparecidosecuador.com es contrarrestada, entonces estamos hablando prácticamente de que es la fuente oficial. Exacto. Para la difusión y compartir y poder compartir esta imagen en una red social. Eso en el caso de un afiche, pero por ejemplo hay fotografías, como usted dice, que cada uno coge y empieza a difundir una fotografía, pero yo he visto casos de personas desaparecidas que cuando yo sí me tomo el tiempo, al menos yo, ingreso al perfil de la persona que posteó esta fotografía y resulta que es de Costa Rica, de Panamá, de México, que obviamente, o sea, es muy poca la probabilidad de pronto que esa persona esté acá en Ecuador, ¿no? Claro. Pero el hecho de que sea en otro país también, o sea, hay que tomarlo en cuenta para que no nos alarmemos como ecuatorianos, porque ahí empieza, una vez más digo, la especulación, banda de secuestradores empiezan, o sea, ya a difundir esta mala información que es completamente falsa. Sí, y de hecho, pues nosotros de todos los eventos que hemos nosotros recibido las denuncias, podemos nosotros establecer de que hasta el momento, de acuerdo a las investigaciones que nosotros tenemos, nosotros ya no hemos tenido los casos de la participación de una o de varias organizaciones o estructuras que estén dedicadas al tema de secuestrar personas o a su vez de retenerlas momentáneamente, hablemoslo así. Ya, ese es un punto importante. Y por último, también yo considero que hay que revisar los comentarios. Si bien es gente que, bueno, dice, bueno, esperemos que aparezca, que estamos con ustedes, los apoyamos, esas cosas, pero también vienen ya los comentarios buenos donde dice, bueno, ya apareció, ya está con su familia, porque en los comentarios también la gente comenta, y bueno, pues revisemos un poquito, de pronto la persona ya apareció y sin embargo lo seguimos compartiendo. ¿De pronto me falta algún otro dato a tomar en cuenta? No, o sea, específicamente el tema... insisto, nosotros para evitar este tipo de mala información o que se siga compartiendo una imagen de alguna persona que ya fue localizada, hemos visto nosotros necesario y lo estamos haciendo, difundir
la imagen de la persona ya con su publicación pues de localizada, para que no se pueda, para que no se siga compartiendo y mal informando, hablemoslo así. Así es. Mayor Juan Carlos Ruales, el tiempo lamentablemente se nos está agotando y bueno, ha sido muy importante por acá. Jazz Jaramillo dice, es bueno saber, gracias K1 por la entrevista para informarnos. De eso precisamente se trata este espacio de responsabilidad social, para informar a la gente, para que sepa cómo actuar, qué hay que hacer y qué no hay que hacer para nosotros poder colaborar y ayudar sobre todo a las autoridades para que se puedan resolver lo más pronto este tipo de casos y no entorpecerlo difundiendo información falsa, porque también empiezan por ahí las murmuraciones, los comentarios, y siempre y cuando no venga de una fuente oficial, pues no hay que tomarlos en cuenta. Basarnos siempre en las fuentes oficiales para que no caigamos en esta cadena de pronto de la desinformación y de la especulación. Mayor Ruales, su conclusión, por favor, con este tema que hemos tocado el día de hoy de la desaparición de personas. Bueno, primero que nada agradecerle la invitación. Es muy importante establecer este tipo de información para la comunidad, que muchas de las veces pues desconoce, y el desconocimiento pues les obliga a emitir criterios o a su vez comentarios alejados de la realidad de las cosas. Usted lo manifestó hace un momento, hay que verificar los comentarios. Muchas de las veces establecen de que se encuentran organizaciones, otro secuestro más, otro desaparecido más. Existen, cuando se trata de niños y adolescentes, hay que tener mucho más cuidado por cuanto empiezan a existir comentarios antojadizos en cuanto a que existen bandas de venta de órganos, alguna situación. Exacto, de esas. eso también se escucha. Entonces no es tan cierto, y es alejado de la verdad ese tipo de comentarios, que lastimosamente pues las personas que realizan o publican estos comentarios lo único que hacen es alarmar a las personas. Causan daño. Y lógicamente pues como padres de familia siempre vamos a tener nosotros la preocupación de qué está pasando, y empezamos a alterarnos mucho más de las cosas con nuestros hijos. Lógicamente que indistintamente de todas las cosas que pasen pues dentro del núcleo familiar, yo creo que sí debe existir bastante comunicación en pareja. Importante. Debe existir más comunicación, más acercamiento con nuestros hijos, saber qué visitan en una red social, cuáles son sus amigos. Muchas de las veces el mismo hecho de una red social de ser pública y de libre acceso, a veces a los niños es a lo que les llama más la atención, la curiosidad de ciertas páginas, que piensan que son páginas verdaderas o beneficiosas para ellos, pues, pero a la larga vienen a ser páginas que les desinforman y les empiezan a cambiar el norte de lo que los niños piensan, de lo que los padres les dicen, y tal vez empiezan a sacar sus conclusiones por cuenta propia. Entonces sí sería bueno también nosotros como sociedad, como padres, acercarnos mucho más a nuestros hijos, acercarnos mucho más a nuestras parejas, a compartir muchas cosas más, para poder saber qué es lo que está pasando y poder tal vez buscar soluciones en pareja, en familia, y no que las parejas o la familia busquen amigos, busquen consejos o sugerencias en segundas y terceras personas que tal vez les pueden hacer mucho más daño. Importante, muy buena. La comunicación es algo que nos va a ayudar a solucionar problemas, que luego nos puede evitar pasar por este tipo de situaciones, de alarmarnos por desaparición de personas, y de nuevo obviamente esperemos tener siempre resultados felices y más no resultados trágicos en algunos casos que lamentablemente sí se han dado en el país o en la ciudad. Mayor Ruales, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos tenerlo próximamente nuevamente acá en la cabina de K1 para tratar de este u otros temas. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir en la programación de K1 Positivo. Sigan con nosotros.